Ya va, regálenme un segundo. Listo. Ya comenzamos, ya ahora sí comenzó a grabar. Chicos, les doy la bienvenida a esta clase que es relativamente corta. Vamos de pronto a despejar algunas dudas que tengan quienes ya comenzaron a hacer el taller final, el taller de la tercera semana. Y vamos a terminar o a concluir el tema respecto del IVA y la retención en la fuente cuando hablamos de personas que venden, cuando hablamos del vendedor. Ya la clase anterior pudimos realizar la contabilización del IVA y la retención en la fuente, pero cuando compramos. Y recordemos entonces, haciendo una recapitulación de la temática expuesta. Cuando nosotros compramos, encontramos un IVA que puede ser o no descontable, ¿cierto? Cuando hablamos de un IVA descontable, entonces sabemos que lo contabilizamos a una 240805 al débito. Cuando el IVA no es descontable, entonces lo llevamos como mayor valor del gasto que estemos efectuando. Eso en cuanto a la compra. En cuanto a la retención en la fuente, sabemos entonces que el que aplica retención en la fuente, la figura que aplica, es decir, que se queda con un porcentaje de recursos de retención en la fuente, es el comprador. Ojo, que retención en la fuente cuando se vende, no hay lugar a ello, porque el que aplica la retención en la fuente es el que compra, no el que vende, ¿vale? Entonces, siempre que hay lugar a aplicar retención en la fuente y a analizar si cumple la base, si se deja o no la persona, a seguir con la serie de criterios que hablábamos la clase anterior, donde decíamos que lo primero que tengo que mirar es quién compra y si esa persona que compra tiene o no la responsabilidad de aplicar retención en la fuente. Luego tengo que mirar a quién le compro, a quién le estoy comprando, para mirar si esa persona a la que yo le estoy comprando, sea persona natural o sea persona jurídica, me permite o no aplicarle retención en la fuente. Para ello, entonces, tengo que analizar la calidad de los contribuyentes. Recordemos que hablábamos de los responsables de IVA, que en el momento de la compra tienen que aplicar retención por renta. Hablábamos de que cuando esos mismos responsables de IVA venden, entonces se dejan aplicar retención en la fuente por renta. Hablábamos de los grandes contribuyentes y decíamos que los grandes contribuyentes cuando compran aplican las tres retenciones: retención por renta, retención por IVA y retención por ICA. Mientras que cuando ellos venden, únicamente le podemos aplicar retención en la fuente a título de renta, retención en la fuente por renta. Veíamos los autorretenedores, siendo entonces los autorretenedores que cuando compran aplican retención en la fuente por renta, ¿cierto? Cuando ellos compran. Pero cuando ellos venden, no le podemos aplicar ningún tipo de retención. Y por último encontrábamos los no responsables de IVA. Un no responsable de IVA en la compra no puede efectuar ningún tipo de retención. Ellos no están en calidad de aplicar ningún tipo de retención cuando compran. Pero cuando un no responsable de IVA vende, le podemos aplicar todas las retenciones, ¿cierto? Y le podemos aplicar renta y le podemos aplicar ICA. IVA no le podemos aplicar. Entonces, eso en términos generales, haciendo como un recorderis de la temática que veíamos en la clase anterior. Entonces, antes de iniciar con la contabilización de los dos ejercicios que nos quedaron pendientes para poder ejemplificar los temas, es importante que tengamos en cuenta la siguiente información. Estamos hablando de tres tipos de retenciones, ¿cierto? Hablamos de retención por renta, retención en la fuente a título de renta. Cuando se aplique retención en la fuente a título de renta,
tenemos que ubicarnos en la tabla de retención, vigencia 2021, que en la clase anterior la veíamos. Tenemos que abrir y buscar la tablita de retención. Aquí les voy a compartir nuevamente la ruta. Les voy a compartir pantalla para que puedan visualizar rápidamente cuál es la tabla de retención 2021. Usted simplemente se va al Google y coloca tabla de retención en la fuente 2021. Te sale en el Google una serie de enlaces, cualquiera que abra le sirva. Por ejemplo, este primero que nos sale aquí. Cuando se habla de retención en la fuente a título de renta, tenemos que ubicarnos en esta tabla de retención, donde está el concepto, donde está una base mínima en pesos, donde está el porcentaje de retención que nos están aplicando o que nosotros vamos a aplicar. Y aquí extraemos si hay o no hay lugar a aplicar retención en la fuente. Ojo, a título de renta. ¿Listo? Cuando hablamos de retención en la fuente, aquí hablamos de la tabla de retenciones. Cuando hablamos de retención en la fuente a título de IVA, vamos a retener en la fuente, pero a título de IVA, la tarifa es del 15%. ¿Listo? La tarifa es del 15%. ¿Y cuál es la base de retención? Pues el valor del IVA. Si nos llegaran a aplicar, o nosotros fuésemos a aplicar retención en la fuente por concepto de IVA, entonces, ¿cuál es la tarifa? El 15%. Esa es la tarifa de retención. ¿Y cuál es la base? Pues el valor del IVA. Va a ser el 15% del IVA que se esté liquidando, ¿vale? En el ejercicio. Y cuando hablamos de retención en la fuente a título de ICA, las tarifas varían de acuerdo al municipio y la actividad económica que se realice o que se desempeñe. Cuando hablamos de retención en la fuente a título de ICA, la tarifa varía de acuerdo al municipio en el que se encuentre ubicada la empresa y de acuerdo a la actividad económica. Normalmente las tarifas de ICA están dadas así como el gravamen a los movimientos financieros, no sé si de pronto lo conocemos. Las tarifas de ICA están dadas en por mil, es decir, la tarifa puede ser 7 por mil o en 10 por mil o en 5 por mil y así sucesivamente. 7 por mil, 10 por mil, 5 por mil. En el caso del impuesto de industria y comercio, para poder aplicar la retención en la fuente, yo le voy a decir cuál va a ser la tarifa. ¿Listo? Y en caso de que yo no le diga cuál es la tarifa, usted va a tomar el 10 por mil. ¿Estamos? Como las tarifas son tantas y dependen del municipio, porque recordemos que el ICA es un impuesto por municipios, los municipios son demasiados y las actividades económicas son demasiadas. Entonces yo les voy a dar la tarifa, yo les voy a decir retención en la fuente a título de ICA 5 por mil o 7 por mil o la tarifa que yo les dé. En caso dado, ojo que le estoy diciendo, en caso dado en el que yo no le llegue a dar la tarifa, que es muy probable porque si le digo cuál es la tarifa, enseguida usted va a saber que tiene que aplicar retención por ICA y esa no es la intención. Entonces, si yo no le llego a dar tarifa de ICA, usted va a tomar el 10 por mil. ¿Listo? Siempre va a tomar el 10 por mil y va a aplicar esa tarifa. Dicho esto, compañeros, entonces vamos a comenzar a mirar cómo debemos contabilizar los dos hechos económicos o los dos ejercicios que nos hicieron falta de la venta, para poder determinar cómo se contabiliza tanto el IVA
como el ICA, o tanto el IVA como la retención en la fuente cuando vendemos. Ya nosotros hicimos múltiples ejercicios donde contabilizábamos, pero desde el lado del comprador. Ahora lo vamos a hacer desde el lado del vendedor. Entonces, por favor, tomen apunte los chicos de la virtualidad. O no sé si ya el ejercicio yo se los dicté, no sé. Pero en caso de que no, por favor, tome apunte del ejercicio. Mire, el ejercicio dice así. La empresa Pyme SAS, que era la misma empresa con la que estábamos trabajando la clase anterior, vende mercancía grabada a la tarifa general. La empresa Pyme SAS vende mercancía grabada a la tarifa general al cliente, ¿qué dice aquí? Florecita SAS. Entonces, ¿quién es el vendedor? Pyme SAS es el vendedor. ¿Quién es el comprador? O el cliente. ¿Quién es el cliente de Pyme SAS? Florecita, ¿cómo dice allí? SAS, también, Florecita SAS. Entre paréntesis, gran contribuyente, autorretenedora. La empresa Pyme SAS vende mercancía grabada a la tarifa general al cliente Florecita SAS. Entre paréntesis, gran contribuyente, autorretenedor. Por valor de 3.500.000 pesos. Por valor de 3.500.000 pesos. El pago se realiza en efectivo. Punto. Costo de venta, 2.800.000 pesos. Gran contribuyente autorretenedor por valor de 3.500.000. El pago se realiza en efectivo. Costo de venta, 2.800.000 pesos. Listo. Ese es el ejercicio. Entonces vamos a comenzar a hacer la contabilización. Por acá el débito, por acá el crédito. Entonces les pregunto, vamos a contabilizar primero la venta. Listo, vamos a contabilizar primero la venta. ¿Qué cuentas contables hay en la venta? ¿Cuál es la cuenta infaltable que sí o sí tiene que ir cada vez que nosotros vendemos? El ingreso. El inventario. Ojo que no estamos contabilizando costo de venta, vamos a contabilizar primero la venta. Como nos decía la compañera Elizabeth, como nos decía la compañera Elizabeth, el ingreso. Entonces, si quiero tomar primero el ingreso, yo tomo mi ingreso, cuyo código es ¿cuál? 4135. Listo. Un código inicia con el número 4. Si le quiere poner 4135, maravilloso, no hay problema, ¿cierto? 4135 que se llama ingresos. ¿Al débito o al crédito? Al crédito. Al crédito, ¿verdad? Porque si yo vendo, mi ingreso sube, ¿cierto? Venta es sinónimo de que mis ingresos aumentan. Y si mis ingresos aumentan, al ser un código 4, sabemos que la 4 aumenta por aquí por el crédito y disminuye por el débito. Entonces yo voy a tener que acreditar mi ingreso. ¿Por qué valor? 3.500.000. 3.500.000 pesos, es correcto. Listo, 3.500.000 pesos. ¿Hay o no hay IVA?
Sí hay. ¿Por Sí, qué? IVA general. ¿Por qué hay Son IVA? empresas jurídicas. Epa. Primera razón por la que sí hay lugar a IVA. Porque la Porque va a la empresa, tarifa general, no. no, esa no es la razón. La primera razón o la más importante por la que se cobra IVA es porque el vendedor es una pyme SaaS. Entonces aquí hay varios elementos. Si recuerda el hecho generador, o sea, lo que da lugar a que se cobre IVA es la venta, ¿cierto? La venta es el hecho que da lugar a que se cobre IVA. Y aquí estamos vendiendo, es decir, que hay lugar a que se pueda cobrar un IVA. Segundo, el producto que se está comercializando está grabado con IVA, ¿cierto? El producto que se está comercializando está grabado con IVA. Y la más importante, compañeros, porque es lo que le va a definir si hay o no hay lugar a IVA. El vendedor es una SaaS. Y si es una SaaS, es una persona jurídica. Y sabemos entonces que como responsable de IVA están todas aquellas personas jurídicas que comercialicen con un producto que se encuentre grabado con IVA. Ojo, se confunde, porque yo le puedo decir en un ejercicio, la empresa Brenda Molina, punto, vende mercancía grabada a la tarifa general. Yo en algún momento le estoy diciendo que la empresa es una persona jurídica. No. Brenda Molina es una persona natural. Y si yo no le especifico que yo no soy responsable de IVA, ¿cierto? O sea, si yo no le especifico y le pongo entre paréntesis, Brenda Molina responsable de IVA, entonces usted me toma a mí como un no responsable. Porque recordemos que hay empresas que venden productos que están grabados, pero que por el tamaño de la empresa no tienen la obligación de cobrar IVA. Entonces, lo que le define a usted en este momento si se cobra o no se cobra IVA es la empresa que está vendiendo. La empresa que está vendiendo, por ser una persona jurídica, tiene la obligación y es responsable de IVA. Por eso entonces tiene que cobrar IVA cada vez que vende. Listo, entonces sí hay IVA. ¿Cómo se llama ese IVA que está ahí? ¿Cómo se llama? IVA generado. IVA generado. Es correcto. Ese IVA que surge en una venta se llama IVA generado. ¿Cuál es el código del IVA generado? 240810. 240810. 240810. Y puntualmente yo le dije que se lleva al débito o que se lleva al crédito. Al crédito. Se lleva al crédito. Listo. ¿Por qué valor? 660.000. 665.000. Que surgen de multiplicar 3.500.000 pesos por el 19%. ¿Y por qué el 19%? Porque esa es Por la la tarifa tarifa general. general, es correcto. La tarifa general es del 19%. Entonces usted aquí tendrá que acreditar su IVA por valor de 665.000 pesos. Listo. Ya el IVA lo contabilizó. Retención en la fuente. Entonces le pregunto, ¿hay lugar o no hay lugar a que a usted le aplique? Ojo que usted está vendiendo y cuando usted vende usted no aplica retención, a usted le aplican retención en la fuente, porque la retención en la fuente se aplica cuando se compra. Entonces en este caso, ¿hay lugar a que le apliquen retención en la fuente a la empresa Pyme SAS? Sí. ¿Sí? Sí. Correcto. Sí hay lugar a que le apliquen retención en la fuente. Es decir, la empresa Florecita sí le debe aplicar retención en la fuente a la empresa Pi. ¿Qué retenciones le tiene que aplicar? Por renta.
por renta. ¿Qué más? ¿Qué otras retenciones debe aplicar o solamente por renta? Búsquese en el listadito IVA, ¿cierto? Porque en el listadito donde está la calidad de los contribuyentes, ahí yo le dije que cuando un gran contribuyente vende, ¿qué tipo de retenciones aplica? Aplica por renta, aplica por IVA, ¿y qué más aplica? Por ICA. Por ICA. Es decir, Florecita le tiene que aplicar a la pyme SAS las 3 retenciones. Entonces, la primera retención que le aplica, que es por concepto de renta, a título de renta, ¿cuál es el concepto? Les voy a compartir pantalla. Listo, me van a aplicar retención a título de renta, pero ¿por qué concepto? ¿Se acuerda usted? Luego de que defina si le pueden o no aplicar retención, se va a su tabla de retención por renta. Recuerde que la tabla de retención por renta es esta. ¿Por qué concepto? ¿Cuál es el concepto de retención? Por compras. Porque recuerda que el otro le está comprando a usted y el otro es el que le va a aplicar la retención. Entonces, ¿cuál es el concepto? Compras generales, ¿verdad? Ahora, ¿declarantes o no declarantes? Declarantes. Sí, son declarantes. ¿Por qué? Porque la pyme SAS, recuerde que yo le dije que la pyme SAS, por ser una persona jurídica, siempre va a tener la obligación de presentar declaración de renta. Entonces sería compras generales declarantes. Listo, ¿qué es lo tercero que tiene que determinar? La base. Base mínima en pesos, 980,000 pesos. ¿Cumple o no cumple la base? Sí. Sí, cumple. Sí cumple porque la mínima es 980 y su base en el ejercicio es 3.500.000 pesos. ¿Cuál será entonces el porcentaje de retención en la fuente que le van a aplicar? El 2.5%. ¿Listo? Entonces, ¿qué le toca? ¿O cómo contabilizamos eso? Usted tiene que utilizar aquí retención por compras 2.5%. ¿Bajo qué código? 1355. Una 1355. Un activo, mire que ya no es un pasivo, ¿cierto? Ya no es un pasivo. Es un activo, 1355.15. Las 15 son retención por renta, ¿vale? 1355.15, retención por renta. ¿Al débito o al crédito? Al débito. Al débito. Porque la 1355 inicia por qué número? Un activo gerente al débito. Y los activos aumentan por el Débito. ¿Listo? Usted está anticipando el pago de un impuesto. Entonces usted lo va a llevar al débito. ¿Por qué valor? 87.500. 87.500. ¿Qué surge de multiplicar? El valor antes de IVA, porque recuerde que yo le dije que la base es el valor antes de IVA. En este caso, 3.500.000 por el 2.5% le da 87.500 al débito. ¿Cómo contabiliza la retención por IVA? Entonces usted pone aquí retención por IVA.
¿Cuál es el código? Es una 135517. Las 17 son las retenciones por IVA. 135517. Retención por IVA. ¿Al débito o al crédito? Al débito. Al débito. Igual es un activo y el activo aumenta por el débito. Débito. Entonces al débito. ¿Por qué valor? ¿Ah? ¿Cuál es el valor de la retención allí? Recuerde lo que le acabo de decir ahorita antes de iniciar la clase. ¿Cuál es la tarifa de la retención por IVA? 15%. ¿Y cuál es la base? 3.500.000. No, señorita. 19 por el IVA, profe. El IVA, ¿cierto? 665. El IVA es correcto. La tarifa de retención en la fuente por IVA es el 15% y su base va a ser el valor del IVA. ¿Y cuál es el valor del IVA? 665.000 pesos. Por el 15% le va a dar 750. 99.750 al débito. ¿Qué le falta? La retención por ICA. Entonces se pone aquí. Concepto. Este es el concepto. O descripción, como lo quiera poner. Retención por ICA. Yo le di tarifa en el ejercicio. No. No. Entonces, ¿qué tarifa va a tomar? 13.55.18. Bueno, 1 por esa- 10 por 1000. 10 por 1000. 10 por 1000. No es 1 por 1000, es 10 por 1000. 10 Y por el 1000. código de las retenciones en la fuente por ICA, el código es 1355, pero 18. Por renta es la 135515. Por IVA, la 135517. Por ICA, la 135518. ¿Listo? Por ICA. Y la tarifa, como yo no le di tarifa, entonces usted va a tomar, como quien dice, la general para nosotros, que sería el 10 por 1000. ¿Listo? 10 por 1000. ¿Cómo calcula ese 10 por 1000? ¿O cuál es la base que va a utilizar para calcular el 10 por 1000? Es la misma base de la retención por renta, es decir, el valor antes de IVA. La base para calcular la retención por ICA va a ser el valor antes de IVA. ¿Y cuál es nuestro valor antes de IVA? 3.500.000 pesos. Si se fija, 3.500.000 pesos. ¿Cómo va a calcular el 10 por 1000? Entonces tiene que tomar 3.500.000, si quiere lo va haciendo para que de pronto se vaya familiarizando un poquito más con el proceso. 3.500.000 lo multiplica por 10 y ese resultado lo divide entre 1000, ¿vale? Si es el 5 por 1000, entonces toma 3.500.000, lo multiplica por 5 y lo divide entre 1000. Siempre lo va a dividir entre 1000. Lo que cambia es el número por el que lo va a multiplicar, que depende si yo le digo que es el 4 por 1000, 5 por 1000, 7 por 1000, 10 por 1000, 12 por 1000. Lo multiplica por el primer número y lo divide siempre entre 1000, ¿vale? Entonces, en este caso, la tarifa o la retención que vamos a tomar es el 10 por 1000. Tenemos entonces que tomar 3.500.000, multiplicarlo por 1000 y dividirlo entre, multiplicarlo por 10 y dividirlo por 1000. Eso nos da 35.000 pesos. 35.000.
E igual como con las otras dos retenciones, el código pues es un activo, ¿cierto? Es una 13, un código 13 que sería un activo. Los activos aumentan por el débito, entonces las tres retenciones, cuando vendo y el que me paga me retiene, entonces las voy a contabilizar al débito por los valores pertinentes. Si se fija que yo no tengo que darle tarifas de retención, ni tampoco tengo que decirle que hay lugar a retención. Si usted lee la venta, si usted lee el enunciado, yo en ninguna parte le estoy diciendo ni que hay que cobrar IVA, ni que hay que aplicar retención o que le van a aplicar retención. Yo le doy simplemente los detalles que usted debe tener en cuenta para que usted solito, para que usted mismo determine si hay IVA, si hay retención, qué tipo de retención es y por qué valores va a calcular o va a debitar esa retención en la fuente. ¿Hay principio de partida doble hasta aquí, muchachos? No, No, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta? el pago. La modalidad de pago. En este caso nos dicen el ejercicio que es en efectivo. Y si es en efectivo, entonces usted tendrá que utilizar la caja o el código 1105 al débito o al crédito. Al débito. Débito. Al débito. Porque si a usted le pagan, si usted vende, a usted le pagan. Y si a usted le paga, su caja sube de valor y los activos aumentan por el débito. Ahora, ¿por qué valor va a debitar su caja? ¿Ah? 2.800, ¿no? Ya te digo. Por valor de... No, 2.800 no da. Si a ti te retienen, bueno, les pregunto, ¿el IVA cuando se vende, se cobra o se paga? Se cobra. Se cobra. Es correcto. Cuando usted vende, usted cobra ese IVA. Es decir, que el cliente le tiene que pagar precio de venta más el IVA, porque usted se lo tiene que cobrar al cliente. Y cuando le hablan de que a usted le aplican retención en la fuente, a usted le aplican retención, quiere decir que a usted no le pagan completo, ¿cierto? A usted le están quitando un pedacito de lo que deberían pagarle, porque le retienen unos dineros. ¿Quiere decir entonces que la retención se la suma o se la resta? Se resta. Se resta. Entonces, ¿cómo determina usted el valor que le debe pagar el cliente? 3.500.000 más 665.000 pesos porque tiene que cobrarle el IVA, menos los dineros que le están reteniendo, que serían menos 87.500, menos 99.750, menos 35.000 pesos. Eso le da que el cliente le debe pagar 1.550. debe pagar 3.942.000 42.075. 750. 750, no 75 porque les queda el asiento cojo luego. Sí, señor, disculpe. 750. Y ojo con la que me dijo 2.800.000, porque esos 2.800.000 no tienen absolutamente nada que ver con la contabilización de su venta. No, señor, me confundí con el costo de venta. Yo sé que ese es el costo de la venta. Es correcto, costo de venta. ¿Hay principio de partida doble o no hay principio de partida doble? Señor. Dime, No, Laura. me dio diferente. ¿Cuánto te dio? 4.021.550. No, es imposible. No. Debes No, da tomar 3.900.000. 3.500.000 más 665.000 pesos. Le restas 87.500, le restas 99.750 y le restas 35.000 pesos. No te puedo dar 4 millones porque
ni esto te debería dar eso. Entonces ese es el monto que les tiene que pagar su cliente. Aquí sí hay principio de partida doble. La suma de estos dos nos da ¿cuánto? 3.500.000 más 665.000 nos da 4.165.000. La suma del crédito nos da 4.165.000. Y la suma de los débitos, que sería 87.500 más 99.750 más 35.000 pesos más 3.942.750 me da 4.165.000 pesos. Le pregunto, ¿ese ejercicio está bien? Sí, Del porque costo de somos venta. igual. Falta el costo de venta. Ese ejercicio está malo. Si lo deja hasta ahí y ya no hace más nada, eso está malo. Porque recuerde que yo le dije una nota que cuando usted siempre que venda, tiene que contabilizar el costo de venta. Si no, el ejercicio no le queda completo. Entonces, la venta está contabilizada. Nos falta ahora contabilizar el costo de venta. Y ese sí que no cambia. Ese queda igualitico como lo hemos venido contabilizando desde la asignatura anterior. Es decir, ¿cuál es el asiento contable que debo hacer? Inventario. Inventario. Inventario y costo de venta. Es 14. La 14. ¿Al débito o al crédito? Crédito. Crédito. Por valor de 2.800.000. 2.800.000 pesos. ¿Qué más? Costo de Cuenta venta, 6, costo de venta. Costo de venta cuyo código es 61.35. 61.35. ¿al débito o al crédito? Débito. Al débito, 2.800.000 pesos. Listo, fíjense que allí termina mi ejercicio, mi asiento contable. Aplicando entonces IVA y aplicando la retención en la fuente. Porque el que nos está pagando, nuestro cliente, que es el que nos va a comprar a nosotros, tiene la calidad de gran contribuyente autorretenedor y por ende nos tiene que aplicar las 3 retenciones en la fuente. Los ejercicios siempre están dados desde una sola empresa. Mire que no hemos cambiado, la empresa sigue siendo Pyme SAS y usted tiene que ubicarse desde esa empresa. La empresa que compra o la empresa que vende, ¿vale? Que en este caso es Pyme SAS. Vamos a ver entonces otro ejercicio. Y ya con esto finalizamos y resolvemos dudas al final si de pronto llegasen a tener dudas del trabajo, de la clase o del examen, que el examen es el sábado, ¿vale? Entonces, último ejercicio nos dice, la empresa Pyme SAS, la misma empresa, no hemos cambiado de empresa, la empresa Pyme SAS, ¿qué dice aquí? Vende mercancía grabada al 5%. Vende mercancía grabada al 5% a crédito. Vende mercancía grabada al 5% a crédito al cliente Saturno SAS. Al cliente Saturno SAS. Entre paréntesis, responsable de IVA. Entre paréntesis, responsable de IVA. Por valor de 1.200.000 pesos. Costo de venta, 700.000 pesos. Este está mucho más sencillo. Profe, disculpe, ¿por valor de qué? La venta por valor de 1.200.000. El costo de venta por valor de 700.000 pesos.
Listo, entonces, ¿cómo contabilizamos eso? Igualito, eso no cambia. En una venta siempre, sí o sí, debemos utilizar nuestro ingreso, ¿verdad? Cuyo código es 4. Ingreso es de naturaleza crédito, aumenta por el crédito, por ende lo voy a llevar a mi crédito. Por valor de la venta, que la venta sería 1.200.000. 1.200.000 pesos. 1.200.000 pesos. Lo segundo que debo analizar es, ¿hay o no hay lugar a IVA? Sí hay lugar a IVA. ¿Por qué? Sí hay lugar a IVA. Porque la empresa que vende es una SAS y como es una SAS, es una persona jurídica. Y como es una persona jurídica, tiene la obligación o la responsabilidad de cobrar IVA cada vez que vende. Entonces, sí hay IVA. Luego debo identificar, ¿es un IVA generado o es un IVA descontable? Generado. Es un IVA generado. Porque de esto depende, generado, de esto depende que usted utilice bien el código 240810 y que lo ubique al débito o al crédito de manera correcta. En este caso el IVA generado va en el crédito. ¿Por qué valor? Pues simplemente 60.000. usted toma 1.200.000 pesos y lo multiplica por el 5%. Eso le da 60.000 pesos. Ahora, vamos a hacer un break y cambiemos un poquito la dinámica del ejercicio. Supóngase que yo no le digo, ay, grabada al 5%, 1.200.000. Porque mire que en este caso usted se lo está sumando. 1.200.000 más IVA, ¿verdad? Supóngase que el ejercicio dice, se vende mercancía grabada al 5%, IVA incluido, por valor de 1.200.000 pesos, ¿cierto? El mismo ejercicio, solamente que le trae la palabrita IVA incluido. ¿Cómo hace entonces usted para saber cuál es la base? Si el ejercicio le dice IVA incluido. Y aquí también vamos a manejar como una clave entre nosotros. Si yo no le digo IVA incluido, usted le suma el IVA. Venta masiva, ¿vale? Venta masiva. Si yo no le pongo por ninguna parte la palabra IVA incluido. Pero si yo le pongo allí en el enunciado, se vende mercancía, sea grabada a tarifa general o al 5, no importa, pero le pongo la palabrita IVA incluido. ¿Cómo hace usted para saber cuál es la base y el IVA? Entonces, supóngase que en el ejercicio dice que el IVA es incluido. Así queda contabilizado tal cual como está ahí. Por ninguna parte dice IVA incluido. Pero vamos a cambiar la dinámica. Póngale allí IVA incluido. ¿Cómo hace para saber entonces cuál es el valor del IVA y cuánto va a llevar al ingreso? Le toca entonces tomar 1.200.000 pesos, que es el valor de la venta, pero yo le estoy diciendo que dentro de este 1.200.000 está el valor de la venta y está el IVA. Dentro de este 1.200.000 hay un pedacito que corresponde al IVA. ¿Cómo hace para saber cuánto le echa a cada quien? Toma el 1.200.000 y lo divide entre 1.05. Ojo que no es por ciento, no es 1.05%, no, es 1.05, así, el número así tal cual. ¿Cuánto le da eso? 1.200.000 pesos dividido entre 1.05. A mí me dio 1.142.000. Le da 1.142.857 pesos.
Este es el valor de su base. Esta es la base. El IVA entonces será tomar su base y multiplicarlo por el 5%. ¿Cuánto le da? 1.142.857 multiplicado por el 5%, eso le da 57.143, ¿cierto? 57.143. Este es el valor del IVA. Entonces, ¿cuánto le va a poner al ingreso? El ingreso va a ser 1.142.857. ¿Y su IVA cuál va a ser? 57.143. ¿Sí se fija que es diferente? Es diferente si el ejercicio dice IVA incluido a si le dice que es masiva o en su defecto no le dice nada. La contabilización cambia. Los valores por los que usted va a reconocer el hecho económico son distintos. Salvedad. Aquí es 1.05 porque la tarifa es del 5%. Si la tarifa hubiese sido general o el 19%, entonces lo va a dividir entre 1.19. Ya, no por ciento, no. Lo divide entre 1.19 y le da una base. Esa base luego la multiplica por el 19, allí sí por ciento, 19%, y le va a dar el valor de su IVA. ¿Claros, chicos, hasta allí? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a continuar con el ejercicio así, con el IVA incluido. Tercera pregunta que tiene que hacerse. Ya contabilizó el ingreso, ya contabilizó su IVA, listo, el IVA murió. ¿Hay o no hay retención en la fuente? Sí. Sí hay. Sí hay retención en la fuente. ¿Por qué? Porque su cliente es una SAS, ¿verdad? Su cliente es una SAS. Y ahí le dice entre paréntesis que es responsable de IVA. Y como es responsable de IVA, si usted se va a la tablita de los contribuyentes, a la calidad de los contribuyentes le dice que el responsable de IVA cuando vende aplica retención en la fuente. ¿Por qué concepto? Por renta. Por renta. Únicamente por renta, entonces únicamente va a aplicar retención en la fuente a título de renta. Entonces se pone aquí, retención, ¿por qué concepto? Por compras. Porque el que le está comprando, pues es una compra general. ¿Declarantes o no declarantes? Declarantes. Declarantes. Porque la pyme SAS declara. ¿Vale? Entonces declarantes. La base mínima por compras generales, declarantes es de 980,000 pesos. ¿Se cumple o no se cumple la base? Sí. Sí se cumple porque mire que su base es de 1.142.000. Está por encima de los 980,000 pesos. Entonces, si hay lugar a retención en la fuente del 2.5%. ¿Al débito o al crédito? Al debe. Al débito. ¿Por qué al débito? Porque su código es 135515. Un activo aumenta por el débito, entonces va al débito. ¿Por qué valor? ¿Ah? ¿Por qué valor es la retención allí? ¿Ah? ¿No? Recuerde que el valor, la base de la retención en la fuente es el monto antes de IVA. ¿Y su valor antes de IVA cuál es? 1.142.857.
Entonces debe tomar 1.142.857 y multiplicarlo por el 2.5, que es su tarifa de retención. Eso le va a dar 28.571. Ya definimos que lo vamos a llevar al débito. ¿Hay algún otro tipo de retención en la fuente? No. No, ¿verdad? Porque el responsable de IVA cuando vende únicamente retiene por renta. Y esta es la retención por renta. Entonces ya no hay más retención en la fuente. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Falta el costo de venta. Sí, pero antes de eso hay otra cosita que nos hace Mercancía falta. a crédito. Es correcto. Modalidad de pago. Luego de que usted contabiliza el ingreso, contabiliza el IVA, contabiliza la retención, le toca contabilizar la modalidad de pago. En este caso nos dice el ejercicio que fue a crédito. Por ende tenemos que utilizar el concepto de cuentas por cobrar o clientes, cuyo código es ¿cuál? 4. 1305, ¿verdad? Ese es el código de las cuentas por cobrar. 1305. Es un activo. Por ende, ¿por dónde incrementa? Por el débito. Por el débito. Por el débito. ¿Y por qué valor? ¿Por qué valor está la obligación? ¿Por qué valor está la cuenta por cobrar? 1.200.000. 1.200.000. Te va a pagar el ingreso más el IVA. 1.200.000. Pero si tú le aplicas, o sea, si te aplicaron retención en la fuente, ¿qué debes Tienes que hacer? restarle. Tienes que Dale restar los 20. la retención. Lo que te están quitando, lo que te están reteniendo, lo que te están represando, tienes que restárselo. Entonces, la cuenta por cobrar, ¿por cuánto queda? Por 171.429. 1.429, es correcto. Por ese valor queda la cuenta por cobrar. Eso es lo que el cliente te va a pagar después. ¿Cuándo? No sabemos, pero eso es lo que después el cliente te tiene que pagar. El valor de la venta más el IVA, porque tú tienes que cobrar el IVA, menos lo que esa persona te quita, te resta por retención en la fuente. Te queda entonces 1.171.429. Pero aquí el asiento no termina porque si no estaría inconcluso, estaría malo. Nos hace falta contabilizar el costo de venta, que es exactamente igual a como lo hicimos. 61.35 costo de venta al débito por valor de 700.000 pesos. 14.35 inventarios al crédito por 700.000 pesos. Y aquí entonces finaliza la contabilización del ejercicio, compañeros. Quiero saber si hay dudas, si hay inquietudes que pueda resolverles en este momento. De pronto, No, una pregunta. dime, Lore. En todas las ocasiones cuando hay rete fuente o rete IVA, rete ICA, siempre se tiene que restar al valor, ¿cómo te digo? Sí, o sea, al valor de la compra o de la venta. Así es. Siempre se tiene que restar. Siempre se tiene que restar. En este caso de la venta, tu precio de compra o tu precio de venta más el IVA menos las retenciones. O sea, en cualquiera de los casos las retenciones restan. Ok, señor. Y los códigos también cambian, ¿verdad? Los Dependiendo códigos, si es compra o es venta. De exacto. rete fuente y rete ICA. Sí, los códigos. Si yo hago un ejemplo, si mi empresa compra, el código de retefuente es 2365. Es correcto. Y en retefuente, si es venta, es 135515. 15 si es renta, 17 si es IVA, 18 si es ICA.
Sin embargo, si de pronto en los códigos no me los ponen así 15, 17, 18, bueno, yo se los puedo dejar pasar. Lo importante es que sepan que cuando compran y ustedes retienen, cuando tú compras y tú retienes, el código es 2365. Cuando tú vendes y a ti te retienen, a ti te quitan un pedacito, el código es 1355. Profe, disculpe, ¿me repite lo de los códigos que dijo ahorita? Cuando tú, Eliana, Gracias, señor. tú como empresa compras, cuando tú compras y tú aplicas la retención, el código es 2365. Al crédito, obviamente, porque es un pasivo. Y el pasivo aumenta ¿por dónde? Por el crédito. Mientras que cuando tú, Eliana, tú vendes, a ti te retienen. A ti esa otra persona que te compra te retiene, te quita un pedacito de plata. Entonces, como a ti te retienen en la venta, los códigos de retención cambian y son 1355. Al débito, porque la 13 es un activo y el activo aumenta por el débito. Entonces sería una 1355 al débito. Ahora, como hay tres tipos de retención, está retención por renta, está retención por IVA y está retención por ICA. La retención por renta, el código es 135515. La retención por IVA, el código es 135517. Los cuatro primeros códigos se mantienen igual. Y cuando es por ICA, el código es 135518. Cualquiera de los tres al débito. Cualquiera de los tres al débito. O sea que, señor, si es una compra y es RT/IVA, es 2367. No se compliquen con las compras cuando apliquen retención por IVA, porque no se los voy a colocar. Retención por ICA, Ok, por señor, IVA gracias. y por renta va a ser únicamente cuando venden, ¿vale? No se los voy a poner al revés para que no se me enreden. Sin embargo, Lore, para responderte sí, cuando tú compras y tú eres gran contribuyente y tú compras, tú tienes que aplicar las tres retenciones. Renta, IVA e ICA. Entonces los códigos serían para renta 1355, para IVA 1367 y para ICA 2368, perdón. Renta 2365, IVA 2367, ICA 2368. Pero eso no se los voy a colocar ni en el examen ni en el taller. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Alguna otra inquietud? El examen solo va a ser teórico. Recordemos que yo no coloco exámenes teóricos. Yo pongo una situación, pongo un caso, pongo un ejemplo y les doy las opciones para escoger. Teórico no va a ser. El examen es el sábado para los chicos presenciales en la jornada que nos toque, los de la mañana en la mañana, los de la tarde en la tarde, y para los chicos virtuales el examen va a estar habilitado de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Para los chicos de la virtualidad. Profe, el examen van a ver, así como te dice, situaciones, ejercicios. Sí, pues va a ser muy parecido al anterior. Son 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta. Algunas van a ser verdaderas con falsas. De pronto les puedo colocar la empresa Pimesas compra por valor de tanto, ¿cierto? Le compra la empresa tal por valor de tanto. Pregunta, ¿hay lugar a retención? Sí, no, tal vez, jamás. ¿Sí? ¿Me hago entender?
Ya ustedes escogen, dependiendo lo que les diga, si hay o no retención. ¿Por qué valor hay? ¿Por qué valor no hay? Son cosas así, muy situacionales. De todas maneras va a ser de selección múltiple con única respuesta. Algunas serán de verdadero con falso. Y ya. Profe, mañana va a haber encuentro para los virtuales. Bueno, sí, mañana 10 de la mañana, encuentro con los chicos de la virtualidad, la cuarta y última clase. Cuarta y última clase, vamos a ver soportes contables. Es una clase muy cortita también. ¿Vale? Señor, ¿usted va a dejar esa clase Profe, grabada? yo me confundí mucho en este último ejercicio. ¿En qué puntualmente? Sí, la clase va a quedar grabada y voy a tratar de subírselas ahorita mismo. Para mañana a primera hora, con el favor de Dios, van a tener la clase pasada y esta cargada en la plataforma. Me parece excelente, señor. Sí, para que puedan ver el video, repasar, y si tienen dudas adicionales, por favor, Yo digo la de recordemos mañana, utilizar el grupo de la de WhatsApp, no mañana. al interno, sino a través del grupo. Dime, Laura. O sea, yo digo en la clase de mañana, la de las 10 de la mañana. Ah, sí, también, esa va a quedar grabada, lo que no sé es a qué horas la suba. Pero voy a tratar de subirla mañana mismo, pero también va a quedar grabada. Luis, me dijiste que tenías dudas, ¿puntualmente en qué? ¿En dónde tienes dudas para resolverte? Arlene, ¿me quieres decir algo? Sí, señor, disculpe. En el segundo ejercicio el internet incluso se estaba cayendo mucho y no alcancé a ver toda la explicación. Entonces sí le desearía que por favor nos montara la clase ya fuera hoy o mañana temprano para poder terminar de estudiar porque no alcancé. Le estaba escribiendo por el grupo porque le envié las capturas, se caía y no alcancé a entender bien la clase. Ah, no, listo, vale, sí, ya yo voy a tratar. Yo termino aquí, voy a tratar de subir el video enseguida para que les salga o esta misma noche o mañana a primera hora. Bueno, sí, señora, gracias. Bueno, listo, chicos. Luis, ¿quieres que te resuelva alguna duda puntual? Sí, profe, o sea, yo me confundí un poco fue en ese cambio del IVA incluyente. No sé, o sea, como que sí, o sea, Bueno, todo siempre que yo les cambió, diga, entonces yo me confundí mucho y no. ajá, bueno, siempre que yo les diga IVA incluido, sea en compras o sea en ventas, en cualquiera de las dos que yo les diga IVA incluido, ustedes van a tener que definir cuál es la base y cuál es el IVA para poder contabilizar. Si es en compras y yo les digo IVA incluido, tienen que sacar cuál es la base para poder contabilizar la 14 o el gasto y cuál es el IVA para poder manejar el IVA descontable o el IVA no descontable. O sea, tienen que como que separar ese valor. Porque si yo les digo en cualquiera de los casos, ay, el IVA es incluido, les digo, se realiza una compra por valor de 1 millón de pesos, IVA incluido a tarifa general, ¿cierto? Entonces, les estoy dando un solo valor, 1 millón de pesos. Y les estoy diciendo que dentro de este millón hay un IVA. Entonces, ¿qué le toca? Toca coger este IVA y dividirlo entre 1.19 para poder saber cuál es la base y cuál es el IVA. Entonces sería 1 millón de pesos dividido entre 1.19 les va a dar 840.336. 840.336. Esa es su base por la que usted va a contabilizar. Si está comprando, la base por la que va a contabilizar la 14 o la 51 o la 52 o la 53, dependiendo el caso. Y para saber cuál es el IVA, entonces multiplica su base por el 19%. Sería 840 por el 19%, le da un IVA de 159.664.
159.664. Entonces ya este IVA lo contabiliza a una 24 o a una 51 o a una 52 o a una 53. Si es una venta, le toca hacer lo mismo. Yo le digo, se vende mercancía por valor de 1.000.000 de pesos, IVA incluido. Le toca hacer el mismo ejercicio, pero para determinar cuánto va a llevar al ingreso, ¿cierto? Cuánto va a llevar a la 4 y cuánto va a llevar a la 24 de IVA generado. Si les digo IVA incluido 5%, hacen lo mismo, pero ya no lo dividen entre 1.19, sino entre 1.05. Y aquí ya no lo multiplican por el 19%, sino por el 5%. ¿Listo? De todas maneras, esta información yo creo que es importante para el examen, porque yo creo que en el trabajo, en el taller, no les puse nada con IVA incluido. Pero de pronto en el examen sí salga alguna pregunta. Sí, profe, pero entonces, este último... ¿Este último qué? O sea, el último ejercicio no decía IVA incluido, entonces por eso, no sé, me enredé. En el último ejercicio no lo decía, pero yo les dije, no sé si de pronto se te cayó la conexión en ese momento. El último ejercicio no decía IVA incluido, pero yo les dije, vamos a hacer un paréntesis para que ustedes sepan cómo contabilizar. Y les puse las dos opciones, les dije, si no dice IVA incluido, lo contabilizan así. Pero si sí dice IVA incluido, les toca hacer esto otro. Entonces, de pronto ahorita que veas la clase grabada, la veas toda, te vas a poder ubicar un poco. Ya comprendo. Sí, cuando yo dicté el ejercicio no decía IVA incluido, no lo decía. Pero para que ustedes sepan cómo se contabiliza de las dos formas, hicimos los dos asientos. Les mostré cómo quedaba haciéndolo así normal, sin IVA incluido, y cómo quedaba con el IVA incluido. ¿Vale? Listo, Okay, compañeros. Entonces, no siendo más, muchísimas gracias por haberse conectado. Recordemos que cualquier duda la resolvemos a través del grupo de WhatsApp. Que tengan buena noche y si Dios lo permite, nos vemos este fin de semana. Igualmente. Buenas noches, profe. Igualmente, doctora. Listo, chicos, que descansen. Buenas noches.